uno ve en Argentina es una gran crisis, ¿no? En todos los terrenos, en el económico, en el político, en el Ujú. social. Creo que estamos llegando a este último tramo de las elecciones con una aceleración de eso, ¿no? La inflación otra vez está pegando un salto, los dólares alternativos están cerca de los 600 pesos. Ayer se conoció una inflación acá en la ciudad de Buenos Aires que siempre se conoce unos días antes que la del INDEC y de algún modo anticipa lo que viene, ¿no? Lo que viene para las elecciones generales, y es evidente que vamos a tener un salto inflacionario en los próximos días. Una fuerte presión devaluatoria del FMI que se está negociando ahora mismo. Ujú. Entonces yo creo que acá hay un enorme descontento popular frente a esta situación. Obviamente que en primer lugar se responsabiliza este gobierno, y es lógico, es que no hay gobierno de Argentina, y tiene al ministro de Economía como candidato a presidente, es decir, al máximo responsable de esto como candidato a presidente. Pensemos nada más que en este último año la pobreza se incrementó en 2 millones de personas. En 2 millones de personas. Entonces es una situación de una gravedad realmente muy severa, muy severa. Y por otro lado tenemos los candidatos de la oposición tradicional que están prometiendo más ajustes, recorte de derechos. Entonces para la izquierda esto es un gran desafío, porque la izquierda tiene que hacerse cargo de esta situación y plantearle a los trabajadores un desafío, que es el siguiente: ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a primero, evitar que este tipo de planes prosperen? Y en segundo lugar, ¿cómo reconstruimos una Argentina a favor de la mayoría trabajadora? Entonces ahí entra la importancia de tener también un programa, ¿no? No solamente una actitud de lucha, que eso creo que se nos reconoce, sino también un programa de salida frente a esta crisis que existe. Ujú. Ahora, Gabriel, lo mencionabas, ¿no? Este cansancio, este descontento que se puede observar. Se observa en las urnas, ¿no? Se observa con la poca participación a votar, en la cantidad de votos en blanco que se está viendo en todo el país. Acá en la provincia del Chaco pasó similar. Pasó, por supuesto, en concordancia con lo que está ocurriendo. ¿Se puede revertir esta situación? A ver, el problema es el siguiente: yo pienso que la escasez de participación en la elección Ujú. está muy asociado a lo que te decía recién. Es decir, cuando el pueblo no ve un canal para expresar sus intereses, está mostrando ahora una especie de repudio a lo que existe mediante una forma que es la no participación electoral, o ir a votar y votar en blanco, impugnar el voto. Es una forma, no voy a decir que no. Ujú. Es más, yo te voy a decir lo siguiente: quizá te parezca polémico, pero te lo voy a decir mi pensamiento. Prefiero que alguien no vaya a votar a que vaya a votar a Larreta, a Burrich, a Massa o a Milei. Eso no tengo la menor duda. Porque ir a votarlos a ellos es votar contra uno mismo. No tiene ningún sentido. Pero el punto es otro: está la izquierda presente. Y la izquierda tiene una trayectoria, tiene un programa, y el voto a la izquierda es una forma de fisonomizar de una manera mucho más clara no solamente un repudio a lo que existe, sino también de abrir una salida. Entonces, yo no llamo a una participación electoral en general, porque no estoy llamando a que se vote indistintamente a la lista que me toca encabezar o a las listas de los partidos del sistema. De ninguna manera. Ellos son responsables de la crisis que existe, y la población tiene razón en no querer votarlos. En no querer votarlos. El punto es otro: es cómo logramos no solamente, digamos, expresar un descontento por esa vía, sino también abrir un curso de salida. Ujú. Y acá insisto, acá hace falta tener un programa. Y mi lista lo tiene. Ujú. Planteamos cómo se reconstruye la Argentina para la mayoría trabajadora. La necesidad de un salario equivalente a la canasta familiar, la necesidad del 82% móvil para los jubilados, la necesidad de establecer un plan de obras públicas con eje la vivienda para paliar las 4 millones de viviendas que faltan en la Argentina, o la necesidad de terminar con la inflación tomando medidas soberanas del país en relación al comercio exterior, al sistema financiero, para parar esta fuga de capitales que nos lleva a devaluaciones sistemáticas y por esa vía a destruir nuestra moneda y generar tanta inflación, que hoy es la más alta de los últimos 30 años. Entonces, esos son los temas que nosotros estamos planteando como una salida a la Argentina, y para eso hace falta un gobierno de la izquierda y de los trabajadores. Es decir, tenemos que aunar esfuerzos para poder salir adelante todos juntos, ¿no? Gabriel, mencionabas también del Fondo Monetario Internacional. Yo me detengo ahí para conocer tu opinión sobre respecto a estos acuerdos. Bueno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son para nosotros muy negativos, muy negativos. Yo quiero decir lo siguiente: cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, la inflación era del 45% aproximadamente. Hoy esa inflación es muy superior, está cerca del 120, y si uno ve bien,
con la devaluación que se está discutiendo ahora, es probable que la inflación sea todavía más alta. Entonces, nosotros tenemos que tomar otro tipo de medidas. Nosotros planteamos una ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no tiene futuro con estos planes que se están discutiendo. El último acuerdo que hizo Massa con el FMI, si uno lo ve estrictamente, ¿qué dice? Que hay que bajar salarios, que hay que bajar planes sociales, que hay que aumentar tarifas y devaluar la moneda. Todos aspectos muy inflacionarios. Y una inflación que no afecta a todo el mundo por igual, ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto afecta a los laburantes, a los sectores de arriba, a los grandes empresarios los favorece. Se está emitiendo muchísimos pesos para dar dólares preferenciales a sectores agrarios. Entonces, acá lo que hay mediante la inflación, y es lo que promueve el FMI, es una transferencia de ingresos de la mayoría popular a una minoría. Entonces, tenemos que cambiar drásticamente la situación. Y como hemos planteado nosotros, Argentina tiene posibilidad de financiarse si toma medidas soberanas. Hemos tenido en el último periodo, en los últimos 3 años del gobierno del Frente de Todos, un superávit comercial altísimo, del orden de los 35.000 millones de dólares. Eso se fugó todo. Por eso planteamos una banca nacional única para terminar con la inflación y no depender del FMI, que nos presta plata para que le paguemos al FMI, y en el medio lo que hace es plantear no solamente una política de ajuste, sino también de ofensiva contra las relaciones laborales en el país, con una reforma laboral, la apropiación de los recursos naturales, litio, soja, gas, la cordillera de los Andes, la hidrovía famosa. Sí, eso de ninguna manera puede darse por ahí. Entonces tenemos que romper con el FMI y, insisto, con un comercio exterior de manos públicas, con una banca nacional de manos públicas, invertir la enorme riqueza que genera el pueblo argentino en la Argentina, y para esta fuga de capitales que es estructural y que nos está llevando a la decadencia del país. Mencionabas respecto a lo que es el voto en blanco, el voto impugnado, el no ir a votar. ¿A quién beneficia esto? Bueno, es que yo digo lo siguiente, si uno no va a votar, yo insisto, si uno no va a votar porque tiene bronca, porque tiene que la inflación cada vez es peor, porque tiene claro que Argentina ha sido gobernada por el peronismo, por el radicalismo y el macrismo, y el país está en decadencia. Yo entiendo que uno no los quiera ir a votar, y está bien que no los quiera ir a votar. Ahora, el punto es el siguiente, ¿por qué no votar a la izquierda en vez de quedarse en su casa? Porque quedarse en su casa es como decir una expresión pasiva de lo que existe. En cambio, votar a la izquierda es votar por un programa, es votar por una salida, es darle fuerza a los luchadores. Y quiero tocar algo que a mí me parece clave para la provincia del Chaco. Yo estuve en Chaco hace un tiempito atrás, justo en la semana en la cual se conoció este asesinato aberrante de Cecilia por parte de la familia Sena. La lista que a mí me toca encabezar repudió fuertemente este asesinato, pero sacó una conclusión que es de fondo. Nosotros queremos un movimiento popular que sea independiente del Estado y de los gobiernos. Esto es un requisito fundamental para que el programa que tenemos se pueda aplicar. Requisito fundamental. Cuando los movimientos populares son estatizados, como pasó con el movimiento de Sena, terminan siendo una colateral del Estado, se corrompen por dentro y terminan siendo utilizados como incluso fuerzas de choque que afectan a la población. Entonces, yo cuando planteo esto, soy consciente de que tenemos una enorme pelea, una pelea para que el pueblo y la izquierda se pongan aún en esfuerzos para poder sacar a Argentina adelante, pero no nos va a sacar de ninguna manera adelante ninguno de las fuerzas tradicionales. Acá hace falta ir con todo para adelante con una unidad de los trabajadores y de la izquierda. Gabriel, te cambio un poco de eje para consultarte cuáles considerás que son las principales diferencias que tienen con el PTS. Mirá, tienen que ver con dos aspectos fundamentales. Una, nosotros queremos una izquierda que sea independiente de todas las variantes que han gobernado, de todas, sin excepción. Por un lado me refiero tanto al macrismo, eso es obvio, yo soy la derecha, nosotros somos la izquierda, pero también me refiero al kirchnerismo, Y las declaraciones de Miriam Bregman defendiendo a Cristina Kirchner comprometen a la izquierda. Y eso tiene que ver con otro aspecto, porque nosotros queremos un movimiento, una izquierda que eche raíces en el movimiento popular, en las barriadas, en las fábricas, en los colegios, en las facultades, en los hospitales. No una izquierda que sea solo una expresión minoritaria de un sector de la clase media progresista, sino que por el contrario, una izquierda que se haga fuerte en el pueblo y le pelee al peronismo ahí. Y eso el PTS no lo hace.
no lo hace y es un enorme error, un límite insalvable, porque la izquierda no va a llegar al poder si no conquista una mayoría popular. Si no le pelea a los Capitanich, a los Sena y compañía, el pueblo allí donde vive y donde trabaja. Entonces, esa determinación tan fuerte que tenemos nosotros es lo que nos diferencia. Nos hubiese gustado discutir en otro ámbito, que no sea las PASO, pero como bueno, no hubo de parte de los compañeros del PTS la aceptación de discutir en otro ámbito, bueno, finalmente se discute en este ámbito. Y como pasó en Santa Fe, que fuimos a las PASO y nuestra lista obtuvo el 65% de los votos, como pasó ahora en Chubut, que los compañeros de nuestra lista lograron entrar por primera vez en la legislatura provincial, yo estoy confiado que nuestra lista va a ser una gran elección y que vamos a tener en octubre, porque eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué izquierda necesita el pueblo argentino? Y más inmediatamente, ¿qué izquierda tiene que estar en octubre para enfrentar los partidos tradicionales? ¿Cómo es la izquierda en cuanto a posterior a unas pasos? ¿Se acompaña? ¿Cómo se plantea el rumbo luego? Bueno, luego de las PASO, nosotros, en tanto vayamos a unas PASO común, como decidimos ir, la lista que gane va a ser apoyada por la otra. Si nosotros ganamos, seremos apoyados por la otra lista. Si en cambio ellos tocan ganar, apoyaremos nosotros. En cualquier caso, apoyaremos desde nuestra posición. A mí esa frase clásica de que gana conduce y que pierde acompaña no es una frase que me gusta. Acá nadie renuncia a su posición. ¿Entienden? Ni nosotros, ni nosotros compañeros, nadie. Somos socialistas que tenemos por lo tanto la independencia de pensamiento y de criterio. No se trata de que uno acompañe a otro que piensa por uno. Eso no vale, ni en caso de ganar ni en el caso de perder. Me parece que es una clave. Gabriel, poniéndonos para que nuestra audiencia también lo pueda dimensionar y pueda encontrar bien cuáles son las diferencias principales en cuanto a las otras listas. Uno se pone y dice, de este lado te encontrás con esto, del otro lado está aquello. ¿Cómo podrías ir separándonos con las distintas principales listas que hay? Mirá, te lo hago muy fácil. En el caso de Milei, me parece tan evidente que alguien que plantea destruir directamente la educación pública, la salud pública, la legislación laboral, abolirla por completo, que ha llegado al extremo de plantear incluso un comercio de órganos y de niños, me parece que creo que queda claro, son planteamientos de tipo fascistas, opuestos por el vértice a la izquierda. En el caso de Larreta y Burrich, yo veo algo muy parecido, porque lo que discute Larreta y Burrich no es la finalidad, no es el objetivo que tienen, sino cómo lo van a lograr. Y mientras Burrich dice, bueno, vamos a dar palo, y reprimir, Larreta dice, a unos palos vamos a dar, por eso lo lleva Morales como candidato a vicepresidente, a represor del pueblo jujeño. Pero Larreta en particular quiere enganchar al peronismo en una política de ofensiva contra el pueblo, para que tengan los sindicatos y la barrera populares bajo control, regimentadas. Pero el objetivo también es el mismo. Y en esto Massa tampoco dista lo fundamental. Pensemos que el kirchnerismo había prometido un candidato de la generación diezmada, y lo ponen a Massa, que es un defensor de los intereses de la embajada norteamericana, de los grandes grupos económicos. Entonces, como nunca, tenemos 4 candidatos muy alineados con la política derechista, muy alineados, y casi nos quieren hacer creer que el problema de Argentina es que hay muchos derechos laborales, cuando en realidad ocurre lo contrario. Tenemos el 50% de la fuerza de trabajo hoy precarizada. Es terrible esa situación. Si nos quieren hacer creer que el problema de Argentina sería un plan social, cuando el plan social insume un gasto mínimo del Estado y el problema fundamental está en el saqueo de los grandes empresarios del propio Estado. Uno ve lo que tienen como exenciones impositivas los empresarios, es casi 5 puntos del Producto Bruto Interno. Es 10 veces lo que insumen los planes sociales. Y otra cosa, que recibe un plan social, trabaja, es falso que no trabaja. Todo el mundo labura. Ninguna familia vive con 40.000 pesos. Eso hay que erradicarlo del pensamiento común, es una absoluta barbaridad. Y son en campañas para dividir el pueblo. Entonces uno ve a estos grupos y es claramente así. Por último, la candidatura de Grabois, unas palabras al respecto, creo que como el kirchnerismo decidió finalmente poner a Massa, que es una persona claramente alineada con los intereses de la embajada yanqui, de las grandes corporaciones, temió, con razón, una enorme fuga de votos por izquierda. Entonces dijeron, lo vamos a poner a Grabois para evitar que esa fuga se realice, ¿no? Entonces es una especie de trampa lo de Grabois. Por eso él dijo, yo no voto a alguien de la embajada en agosto, pero voto en octubre. Es una forma de evitar una expresión de repudio real a lo que hiciste por izquierda.
Gabriel, haciendo un repaso de las distintas propuestas que, como ya sabemos, están difundidas en el sitio web, fuimos tocando durante de esta charla varios temas, pero me detengo en uno de ellos, principalmente porque es uno de los temas que está también marcando bastante la agenda y tiene que ver con los alquileres. Y hay un apartado específico desde tu propuesta, queríamos escucharlo. A ver, el tema habitacional es una gran Ujú. crisis en Argentina. Siendo que Argentina hoy somos el octavo país en extensión territorial. Tenemos tierra de sobra, con una relación frente a la población que da una escasa población en Argentina. Tenemos que tener el tema habitacional solucionado. Sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Ujú. De acuerdo al censo que se hizo, hay una carencia de viviendas de 4 millones. Esto abarca un tercio de la población. Y en particular en las grandes ciudades está el tema que vos decís de los alquileres. Porque el suelo urbano empieza a ser motivo de una acaparación por los grandes grupos inmobiliarios, que encarecen ese suelo y eso se traslada al valor de la vivienda. Hoy, por lo tanto, nadie puede vivir en Argentina comprando una vivienda. Un laburante, el objetivo de comprar una vivienda ha quedado fuera de sus posibilidades. Los sueldos están en pesos, las viviendas están en dólares. Hoy representa la media histórica, para que tengas esta información y lo tenga la audiencia. En Argentina había una media histórica de unos 50, 55 salarios para adquirir una vivienda. Hoy está arriba de los 250 salarios para adquirir una vivienda. La totalidad, es decir, 20 años la totalidad del salario. Si el laburante no llega a fin de mes, imagínate si va a ahorrar la totalidad del salario durante 20 años, es imposible. Entonces uno se vuelca al alquiler. El alquiler, frente a una demanda cada vez mayor, para la gente no puede comprar, empieza a ser más caro. Y en las grandes ciudades, esta especulación inmobiliaria ha llevado a que sea carísimo el alquiler. Nosotros planteamos varias medidas. Primero, la formación de un banco de tierras para la construcción de viviendas por parte del Estado. Viviendas de calidad. Eso abarataría significativamente el ingreso, la posibilidad de comprar una vivienda. Lo mismo ocurre con los que necesitan créditos hipotecarios, que tendrían que existir en una tasa preferencial para poder adquirir la vivienda también. Esto necesariamente va acompañado de una recomposición de los salarios, porque con salarios de $150, $200, es muy difícil de comprar una vivienda. Luego hemos planteado también la necesidad de un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, porque muchas grandes ciudades, acá la ciudad de Buenos Aires ni que hablar, pero vale para muchas grandes urbes, en tanto existe un cepo cambiario, se han ido adquiriendo viviendas en dólares, viviendas que están dolarizadas para poder usarlas como reserva de valor, como una forma de ahorro, que no se pone en alquiler. Entonces, muchas viviendas vacías. Un impuesto progresivo a la vivienda ociosa obligaría a poner en alquiler esas viviendas y que se incremente la oferta de vivienda de manera tal que también caiga el valor de los alquileres, ¿no? Estas son propuestas que hemos hecho que nos parecen fundamentales aplicarlas de inmediato, en el corto plazo. Gabriel, agradecemos esta comunicación nuevamente que tuviste con todo el equipo de Ciudad Televisión, con el Grupo Ciudad, Chaco Día por Día, Radio Ciudad, y te invito a que des unas últimas palabras a nuestra audiencia, un breve mensaje. A ver, lo que les pido es a la población que acompañe nuestra lista dentro del Frente de Izquierda el próximo 13 de agosto. Entiendo que hay mucha bronca, que hay mucha desilusión, que hay mucha preocupación por lo que viene en Argentina, pero la izquierda es una izquierda que está comprometida con el pueblo y nosotros pensamos que tenemos una salida como país. Solo que tenemos que aplicar una política absolutamente opuesta a lo que se hizo hasta ahora. Reconstruir la Argentina a favor de las mayorías populares. Y eso se puede hacer en una alianza, que hay que forjar una alianza entre la izquierda y los trabajadores, y nosotros peleamos por eso. Así que les pido el voto como una expresión no de confianza en nosotros, sino como una expresión también de confianza para el propio pueblo, de que vayamos a octubre a una gran pelea para sacar a Argentina adelante.